Esto que les voy a leer molestó muchísimo al director de aduanas Eduardo Sanz Lobatón. El Banco Central y el Sistema Único de Beneficiarios hablan de que tenemos aproximadamente 600,000 y pico de hogares pobres y estamos entregando más de 1.400.000 tarjetas a hogares pobres. Hay una dicotomía muy fuerte ahí. Esto lo dijo el senador de la capital, Omar Fernández. Obviamente, Eduardo salió en defensa de su jefe, en defensa de los planes sociales que tiene la presidencia de la República por orden del presidente Luis Abinader. En este video les voy a decir las mentiras que dice Eduardo Sanz Lobatón al momento de responderle al senador. Mientras tanto, vean cómo le respondió para entonces iniciar con el análisis. Y hoy quiero hablarles de una propuesta que ha hecho mi buen amigo Omar Fernández, el senador de la capital, donde ha hablado de los subsidios sociales en relación con la indexación del salario y el impuesto sobre la renta. Yo creo que mi buen amigo, el senador de la capital, comete un error. Los que hemos caminado los barrios y campos de este país, que hemos visto la pobreza de nuestra gente, que por cierto, en estos 5 años se ha reducido de casi un 30% a por debajo de un 20%. Pero todavía muchos la sufren y la manera de enfrentarla es con programas más focalizados y más transparentes. Por eso más de 400,000 dominicanos y dominicanas ya han salido de esos subsidios que Omar critica y han pasado a la economía formal. Ese es el camino a seguir, no el camino que debemos criticar. ¿Cómo podemos pretender eliminar una de las herramientas esenciales para que nuestra gente tenga movilidad social? Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal. Eso es importante y por eso yo felicito al senador de la capital. Pero con los subsidios no, Omar, con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales que hace menos de 2 semanas estaban aquí felicitándonos. Tengamos cuidado con el populismo que a veces afecta las propuestas de los políticos. La vieja política es la de criticarlo todo. La política de éxito es la política de propuestas que puedan sustentarse. Y eso hoy yo he querido que quede claro. Muchísimas gracias. Esto vino a propósito de que la Fuerza del Pueblo le dijera a los representantes del PRM en el Congreso de que no iban a apoyar el presupuesto del próximo año si no se eliminaba los impuestos que se le está cobrando a las personas que ganan menos de 52,000 pesos. Obviamente Eduardo Sanz Lobatón tuvo que salir a defender a su presidente, a su jefe, y por eso fue que dio esta respuesta. Pero vean, vamos a iniciar con lo siguiente porque me parece muy importante que ustedes no se dejen engañar. Estos planes sociales, estos subsidios que está dando el gobierno donde se está invirtiendo demasiados millones de pesos, más que beneficiar a la sociedad dominicana la está perjudicando. La retórica de los del PRM es decirles que gracias a esos subsidios es que se ha salido de la pobreza. Pero los subsidios no sacan de la pobreza en términos reales a un pueblo. Y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. La única forma de sacar de la pobreza a la mayor cantidad de dominicanos es creando riqueza. ¿Y cómo crea riqueza un gobierno? Creando fuentes de empleo y educando a la gente. Con dar migajas, con dar una tarjetita, con dar subsidios, lo único que haces es empeorar a la sociedad, porque las acostumbras a estar recibiendo una mediocre ayuda del gobierno. Y eso hace que tú los vuelvas dependientes a esa ayuda, aunque sea poca, para que entonces cuando vengan elecciones legislativas o presidenciales,
voten por ese partido que los está ayudando con migajas. Por eso es que a los dirigentes del PRM, como Eduardo Sanz Lobatón, que es además el director de finanzas de ese partido, le conviene que esto sea así porque quieren mantenerse en el poder. Él quiere ser presidente de este país. De hecho, ya los medios electrónicos lo ponen como el candidato presidencial. Todavía ni siquiera hacen primarias los del PRM y ya están tratando a Eduardo Sanz Lobatón como un aspirante. Esa es la primera mentira, porque como ustedes se dieron cuenta, el director de aduanas dice que gracias a esos subsidios se ha disminuido la pobreza en este país. Lo segundo, el gobierno tiene la obligación de crear empleos, de dar la mejor educación posible para todo un pueblo. Si bien es cierto que el gobierno tiene que tener aliados como el sector privado para que se puedan crear mejores empleos con un salario decente, con todos los derechos que implica ser un trabajador en este país. Porque el Estado no lo puede hacer todo. Y cuando tienes buenas estrategias para poder crear empleos con el sector privado, eso va a dar sus frutos. Pero no solamente es esa la responsabilidad importante del gobierno, sino es también educarlos. Porque para eso el dominicano paga impuestos. Estas dos cosas no son gratis. No son favores que le van a hacer al pueblo. Es una obligación de ustedes, los que gobiernan este país, sobre todo el presidente, de crear estas dos cosas. Por eso es importante que ustedes exijan eso. Lo tercero, dice el director de aduanas que organismos internacionales han venido varias veces a la República Dominicana a felicitar al gobierno por esos subsidios. No hay cosa más mentirosa que esa. Eso no es verdad. Él se refiere, por ejemplo, a la última comisión que vino del Fondo Monetario Internacional. Pero no vino a felicitarlos por estarles dando migajas a los pobres. No vino a eso. Vino a verificar que todo el dinero que le ha prestado el Fondo Monetario Internacional al gobierno del presidente Luis Abinader no se utilice para la educación y no se utilice para la salud. El Fondo Monetario Internacional es una organización que representa los intereses de Estados Unidos. Es una organización que tiene directrices del imperio. ¿Y cuál es la principal? Sí, vamos a prestarles dinero a esos pueblos de tercer mundo subdesarrollados para que crean que nosotros estamos comprometidos con su desarrollo, para que eso se quede, digamos, en el inconsciente del dominicano. Ay, nos están ayudando. Pero primero tenemos que ver que ese país tenga recursos naturales. Tenemos que hacer que ese país que estratégicamente puede estar ubicado para nosotros tener una base militar, para poder tener ciertas cosas que nos van a seguir fortaleciendo y cuidando como imperio, ellos nos los puedan dar. Esas instituciones no prestan dinero porque sí. No son la Madre Teresa de Calcuta para ayudar sin interés. Es por y para algo. Y una de las condiciones para que te presten dinero es esa. No tienes que invertir en educación ni en salud porque nosotros, nuestro jefe, el imperio, no le conviene que esos pueblos se eduquen y estén conscientes para que no se nos rebelen. Tenemos que mantenerlos brutos y enfermos.
Por eso ustedes ven a casi todos los países de Hispanoamérica con sistemas de educación pública mediocres, de muy baja calidad, desde México hasta Argentina, hasta Chile, allá. El sistema de educación pública en todo este continente no funciona. Y los hospitales públicos menos. Nada más denle una ojeada a lo que está pasando en México. Cómo se le ha quitado presupuesto al sistema de salud pública. Cómo los mexicanos pierden la vida porque no hay medicamentos, porque no hay médicos capacitados, profesionales, éticos. Hubo un caso en estos días, no recuerdo si fue en Perú o en Colombia, donde un médico diagnosticó prostatitis a una mujer. A una mujer. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta de la ineptitud de esos médicos. Pero eso es parte. Esos son órdenes, son estrategias. Porque al imperio no le conviene en lo absoluto que los integrantes de estas sociedades hispanoamericanas piensen y estén sanos. Y esto se aplica aquí. Lo tercero y lo más importante, o lo cuarto, mejor dicho, esto es algo que llama muchísimo la atención de parte del senador Omar Fernández y que además aplaudo. Y que esto ya está en la ley, solamente se tiene que aplicar. Que solamente se le cobren impuestos a personas que ganen más de 52,000 pesos. Teniendo una canasta básica familiar de 48,000 pesos, imagínense ustedes ganando menos de 52,000 y que además te quiten impuestos. Por eso es que al dominicano no le alcanza ni para comer. Por eso es que el dominicano se ve la necesidad de tener 3 o 4 empleos. Por eso es que al sector privado y al gobierno le interesa que estén esclavizados en el trabajo, que no piensen, que no se preparen, que no estudien, que no tengan capacidad para cuestionar al poder, que sigan como borreguitos, que estén enfermos, que solamente estén trabajando para pagar deudas y deudas. Y que cuando llega el gobierno con una tarjetita, con un subsidio para ayudarte a comprar gas o para que un día de las madres tengas 1,500 pesos o para que tengas 500 pesos para útiles de tus hijos, entonces tú le agradezcas al gobierno y sigas votando por él. Ese es el objetivo de eso. Y eso Eduardo Sanz Lobatón no lo dice. No se los dice porque tiene que defender eso. Lo siguiente, señores. Dice que la verdadera política, ¿no?, de éxito es dar subsidios. Eso es lo que dice Eduardo Sanz Lobatón. La verdadera política no es esa. La verdadera política, primero se trata de tener políticos de verdad. Políticos honrados. Políticos éticos. Políticos que estén enamorados de su país y de su pueblo. Políticos que de verdad trabajen por el bienestar de esta sociedad. Y aquí no hay de esos. Aquí hay politiqueros. Y ese partido está lleno de eso. Y de gente que se dedica a lo mal hecho. Ahí vemos ya al regidor del PRM que se declaró culpable de llevar sustancias que le hacen daño al cuerpo a ese país. Entre muchas otras cosas más. Ahí tenemos a Hugo Veras esperando un juicio. Ahí tenemos a Milton Morrison comprándose una casa de millones de dólares en Estados Unidos y nadie hace ni dice nada. Ahí tenemos a politiqueros que nunca habían tenido un cargo y que andan con seguridad, con 20 jipetas atrás, que tienen que parar las calles, los semáforos de este país para que ellos pasen. Aquí tenemos directores de instituciones que andan con guardaespaldas corriendo en el mirador, que cierran un restaurante, directores, ni siquiera ministros. Aquí tenemos ministros politiqueros que utilizan una tarjeta por
gastos de representación y compran cosas personales y mandan a sus hijos de vacaciones y pagan con esa tarjeta y nadie hace ni dice nada. Esos son los politiqueros que hay aquí. Esa politiquería no soluciona los problemas de esta sociedad. Los subsidios son politiquería barata. Las ayudas que ustedes dan a través de varios programas sociales no funcionan, no sirven, solamente es para enajenar a esta sociedad, para mantenerla más bruta. Necesitamos políticos que sí estén conscientes de lo siguiente, de que son empleados del pueblo, de que reciben un salario del pueblo. Se les paga para hacer un trabajo. Y el trabajo único de un político es velar por los intereses de este pueblo. Un ministro tiene que manejar con eficacia y honradez el presupuesto de esa institución, porque no es dinero de ustedes. Eso es lo que hace de verdad una política moderna, una política exitosa. Pero ¿cómo pretendes, Eduardo Sanz Lobatón, querer tener esa política exitosa si no hay políticos como los que estoy diciendo? Es imposible que se desarrollen estrategias efectivas como la que tú pides de canalizar mejor esos recursos cuando aquí se lo roban todo y abusan del poder. Ustedes llevaron la nómina del Estado a más de 1 millón. Yo recuerdo que cuando salió Danilo Medina del poder había 680,000 o casi 700,000 empleados públicos. Y ahora hay más de 1 millón. Pero resulta que esa gente que se aumentó en el Estado como trabajador, la mayoría no trabaja, no existen. El dinero se está los están dando para que lo cobren otros. Son botellas. ¿Eso es la politiquería exitosa de la que hablas? Claro que no. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.